Bueno, estamos grabando hoy La mujer y lo femenino. em, y nos vamos a empezar el capítulo 3. Mientras busco acá para compartir, siempre que hago eso de compartir la tapa del libro. Este, bueno, mientras tanto les pido nuevamente eh, que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, así de ese modo me ayudan a difundir y a que crezca el canal. Este, bueno, ahí estamos, compartir, pin, pin, compartir, ahí está. Bueno, em, este capítulo se llama De la anatomía como destino al sexo como diferencia radical. Em, Está señalado como la autora Aide Montesano, em, que es una investigadora que integra Pola, em, pero no está entre las autoras del libro, así que eh, no sé, tampoco recuerdo si que lo hayan introducido antes. Este, así que bueno, parece una colaboración de Aide Montesano. Em, una mujer que siempre sale fumando en los videos y le envidio muchísimo esa posibilidad porque yo he tenido que dejar de fumar y extraño el cigarrillo una barbaridad. Este, bueno, un infidel. Bueno, el texto de Aide Montesano lleva por título Análisis de la argumentación de Lacan sobre la realidad sexual del inconsciente. De qué manera está lo sexual relacionado con lo inconsciente, sería, ¿no? En los términos de Lacan. Dice, podemos acordar, introducción, podemos acordar que, a pesar de lo que se entiende, se tiende a sostener desde el sentido común en psicoanálisis, la expresión enseñanza de Lacan puede constituirse en un sintagma que articula la posibilidad de subvertir la conceptualización de la tradición freudiana. Es decir, se funden Lacan y Freud en el léxico, ¿no? Dice, en este sentido, enseñanza de Lacan opera desprendida de las intenciones, las vacilaciones y los cálculos políticos de la persona del doctor Lacan respecto de la institución psicoanálisis. Esto brinda la posibilidad de despejar en las investigaciones el efecto de cierta metodología presente en su obra, que aunque parece retomar los mismos términos acuñados por Freud, los reformula desde un paradigma epistemológico que trabaja en dirección contraria, en tanto es construida como tal por la lógica del paradigma. Bueno, ahí está marcando directamente una dirección contraria que tomaría Lacan respecto de Freud. Desde esta posición epistemológica se puede concluir que no proponer
otras designaciones en reemplazo de las que ya configuraban la teoría del psicoanálisis es una apuesta a trabajar con la idea de estructura. Claro, términos como falo, eh, nombre del padre, em, fórmulas de la sexuación, supuesto binarismo, ahí em, la mujer no existe. Son una serie de términos, no sé si la mujer no existe, pero los otros términos eh, parecen herederos de la propuesta freudiana y sin embargo tienen en Lacan otro eh, tratamiento. Y la pregunta que siempre retorna es, bueno, ¿por qué no, Lacan no introdujo otros nombres para despegarse conceptualmente de Freud, ¿no? Y acá dice, em, dice, de esta posición epistemológica se puede concluir que no proponer otras designaciones en reemplazo de las que ya configuraban la teoría del psicoanálisis, es decir, los conceptos de Freud, bueno, Freud y los postfreudianos, es una apuesta a trabajar con la idea de estructura, en los términos específicos de la enseñanza de Lacan, en la medida de sostener la condición significante que, en tanto tal, no significa nada. Leemos esta afirmación en la línea de no suponer cierto objeto prelingüístico que deba ser significado como ya dado y que por esta condición admita enfoques diferentes, tal como se supondría ante algo que es en sí mismo y por lo tanto sería posible otorgarle diversas significaciones según el punto de vista. Explicitada brevemente la concepción sobre el método de investigación y amparándonos en en ese criterio, se plantea este trabajo con el propósito de organizar, desde la lectura de unos párrafos puntuales de la clase del 29 de abril de 1964 del Seminario 11 de Lacan, la subversión de uno de los temas más relevantes del campo del psicoanálisis. El punto específico a investigar es la construcción teórica respecto de un sesgo de la sexualidad que se sostiene desde la enseñanza de Lacan en la necesidad de distinguirla de lo planteado por Freud. Entonces, la sexualidad en Lacan se va a distinguir de lo que se plantea en Freud, ¿no? Si bien el tema en cuestión ha sido abordado y desarrollado en distintos momentos de la obra de Freud y de Lacan, en esta ocasión nos remitimos puntualmente a los párrafos ya mencionados que permiten pensarlo desde la complejidad de la existencia del inconsciente y de la noción de pulsión, ligados a un valor particular de la realidad, según opera en esta articulación. Subtítulo: La realidad sexual del inconsciente. En el marco del Seminario 11, a instancias del recorrido de lo que se establece como conceptos fundamentales y puntualmente como parte del proceso de deconstrucción del concepto de transferencia, surge una primera formulación. La transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. La transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Seminario 11.
Unos párrafos más adelante, Lacan agrega que la realidad del inconsciente sería realidad sexual, indicando que Freud ha subrayado como consubstancial la dimensión del inconsciente con la sexualidad. Previo a desarrollar la fórmula planteada, al modo de una salvedad, indica que esta propuesta resulta problemática respecto del eje de su enseñanza, en lo que respecta al inconsciente estructurado como un lenguaje. El modo en que presenta esta afirmación es planteando al inconsciente como la derivación de los efectos de la palabra en la determinación del sujeto, en tanto dimensión donde el sujeto se determina. Es curioso que diga que el sujeto se determina porque ese se parecería estar referido al sujeto, ¿no? Pero eh, a mí me parece que eh, el sujeto es determinado em, de manera inconsciente, ¿no? Pero bueno, puede ser que se determina, eh, haga referencia, hay unas distinciones gramaticales que podrían venir a aclarar acá y se me confunden, pero bueno. em, no se me confunden, en realidad no las tengo presentes. Eh, entonces, el modo en que presenta esta afirmación, la idea de que el inconsciente y la realidad sexual están ligados, es problemática. El modo en que presenta esta afirmación es planteando al inconsciente como la derivación de los efectos de la palabra en la determinación del sujeto, en tanto dimensión donde el sujeto se determina. En este punto considero fundamental despejar la acepción con la que habrá que considerar palabra, según se puede leer en el estilo Stafferla, en el sitio Stafferla. El término utilizado es parole, que admite tanto palabra como habla. Tomando en cuenta que nuestro texto de referencia alude al campo de determinación del sujeto, en el sentido de la condición que nos lleva a sostener la hipótesis de existencia del sujeto del inconsciente, se trata entonces de habla, palabra como habla, ¿no? Eh, Cuando dice acá, planteando al inconsciente como la derivación de los efectos de la palabra, la derivación de los efectos del habla sería, ¿no? Según se puede leer en el sitio, bien, ya está. Tomando en cuenta de este modo, queda claro que la determinación en juego es de existencia y a su vez aludir al habla nos exime de confundir con la palabra en la vertiente que la identifica como elemento del léxico. Claro, en la medida en que eh, la lengua eh, gramaticalmente, eh, gramática y sintácticamente se la puede descomponer para la lógica del significante, semantemas, morfemas, ya palabra eh, pierde sentido y cobra sentido habla, ¿no? Em,
donde donde pierde sentido y se sitúa al nivel del significante porque las teorías que toman a la palabra como elemento del léxico son más del tipo hermenéuticas, exegéticas, van al sentido de las palabras y no del significante que es el uno por uno en cada caso, ¿no? Em, Esto será de gran importancia para sostener el desarrollo posterior de este escrito cuando se aborde la inexistencia del contenido en el inconsciente. Cuando se aborde la inexistencia de contenidos en el inconsciente. Por otra parte, y siguiendo la lógica del texto, claro, esto es la inexistencia de contenidos en el inconsciente, es opuesto a Freud, ¿no? Porque em, lo que determina al sujeto y se llama inconsciente es un tesoro de significantes y es un arreglo distinto que produce una realidad distinta en cada caso. En cambio, en Freud, el inconsciente sí tiene contenidos y se interpretan al estilo de cómo, eh, al estilo de una crítica, ¿no? Como una crítica literaria. Dice, por otra parte, y siguiendo la lógica del texto de referencia, priorizar este aspecto. Hasta ahora me gusta mucho cómo está escrito. No había leído otro artículo de Aide Montesano. Es muy clara. No sé si será por el tema que está abordando em, o porque ella es muy clara al escribir. Por otra parte, y siguiendo la lógica del texto de referencia, priorizar este aspecto es organizar la fórmula central de esta investigación en el eje de la aprehensión del inconsciente, en tanto ligado a una realidad que es la de la constitución del sujeto. Si acentúa ese punto de partida es porque ya se anticipa lo que luego en el desarrollo de la clase plantea explícitamente, el significante como condición lógica. Por lo tanto, em, perdón, me distraje. Si acentúa ese punto de partida es porque ya se anticipa lo que luego en el desarrollo de la clase plantea explícitamente, el significante como condición lógica. Por lo tanto, entiendo que es aquello que no podemos perder de vista en todo el avance del desarrollo, el significante como condición lógica. Em, Eso implica Saussure, eh, la vuelta de tuerca que le da Lacan a Saussure. em, eh, Esa sería la lógica del significante, ¿no? Em, una vez establecido el criterio con el que se define al inconsciente, pasemos a situar bajo qué estatuto ingresa la sexualidad. Matecito y seguimos. ¿Bajo qué estatuto ingresa la sexualidad? En tanto se la plantea como la realidad del inconsciente, a lo que se agrega una afirmación de Lacan que dice sobre esta realidad del inconsciente como realidad sexual
que es una verdad insostenible, en tanto se plantea como la realidad del inconsciente, a lo que se agrega una afirmación de Lacan que dice sobre esta realidad del inconsciente como realidad sexual, que es una verdad insostenible. Me la cambió de palo, ¿no? Porque parece que iba a sostener sexual de Freud y aquí em, inconsciente como realidad sexual es insostenible. No conforme con esta afirmación, luego de señalar que Freud lo recalca empecinadamente, remata con la pregunta: ¿por qué es una realidad insostenible? Me interesa dejar planteada esta cuestión para retomarla al momento de las conclusiones, tanto en la vertiente de lo insostenible, como así también el pasaje de verdad a realidad. La vía por la que inicia Lacan su indagación sobre la relación inconsciente-sexualidad, articulada en el término realidad, es la de plantear el alcance del conocimiento sobre el sexo en los tiempos en los que Freud formula la noción de inconsciente, señalando el progreso sobre esta materia generado en años posteriores. Al respecto, comenta que toda esa información justamente no ha estado presente desde siempre y a la hora de indicar el lugar que este conocimiento podría tener en nosotros, la sitúa en el campo de nuestra imaginería. Entonces comenta que toda esa información justamente no ha estado presente eh, desde siempre y a la hora de indicar el lugar que este conocimiento podría tener en nosotros, la sitúa en el campo de nuestra imaginería. Por otra parte, el dato rescatado es aquel que refiere a la división sexual predominante en los seres vivos, que se constituye en la condición de continuidad del ser de cada especie. La división sexual es la condición de continuidad del ser de cada especie, porque se reproduce la especie a partir de esa división sexual. Bueno, hoy en día con los trabajos en, en biología, biología molecular, genética, eh, hay noticias de em, ratones em, que han podido eh, tener su cría sin la presencia de em, el sexo opuesto, digamos. Em, Así que todo eso este, de la división sexual como condición para la continuidad del ser de cada especie, habría que ver, ¿no? En este sentido, la subsistencia del ser de la especie se sostiene en cada individuo. Esta perpetuación implica que cada individuo está destinado a morir en el pasaje sucesorio. Por lo tanto, se plantea un lazo inevitable entre el sexo y la muerte. Eh, Se reproducen sexualmente porque mueren, sería. Eh, Siempre eh, tengo problemas para hacer esa relación, no se me produce
la relación, digamos, ¿no? Leo de vuelta. Esta perpetuación de la especie implica que cada individuo está destinado a morir en el pasaje sucesorio. Por lo tanto, se plantea un lazo inevitable entre el sexo y la muerte. Sería una cosa así como nos apuremos a a reproducirnos porque nos vamos a morir. Esa es la máxima relación que se me ocurre. A su vez, la división sexual para garantizar la continuidad de la especie implica la copulación entre los dos polos formulados en la división, que, tal como lo dice Lacan, la tradición secular se empeña en caracterizar como polo macho y polo hembra. Esta división es soporte de la reproducción. Bueno, pensaba que si hablamos de el gran otro, la lengua, la lengua, eh, por más que la biología en su fase de investigación vaya produciendo novedades como las que dije recién, em, es cierto que todavía eh, en el acervo cultural está la división eh, del- de los sexos, la división sexual, mejor dicho, para reproducirse en el parletre, ¿no? Veremos con el paso, bueno, lo verán otros, no, no creo que llegue a verlo yo, pero la humanidad verá, si no explota todo antes, este, con esos logros de la biología, con esos avances, verá a futuro cómo se da la reproducción, ¿no? Pero por ahora sigue estando presente lo de la división sexual, ¿no? Esta división es soporte de la reproducción. En torno a esto, que Lacan designa como esta realidad fundamental, se ordenan características secundarias que tienden a quedar agrupadas acompañando la finalidad reproductiva. Em, entonces, luego de de la presentación de estos argumentos, Lacan dice como al pasar que en el registro biológico la diferenciación sexual se asocia a las características y funciones sexuales secundarias. Esta indicación, dicha así, como de paso, presenta un interés fundamental, dado que despeja cualquier vacilación que podría plantearse en lo que venía afirmándose en el texto previamente. Introducir la vertiente del registro biológico en el tema de la diferenciación sexual permite establecer con claridad que, hasta ese punto del desarrollo en la clase citada, la biología no operaba como campo de referencia. Por lo tanto, el conjunto de lo dicho queda más articulado a otros discursos. Por ejemplo, la cuestión ontológica y la alusión a la tradición secular. Bueno, la diferenciación sexual se asocia a las características y funciones sexuales secundarias. Eso da vuelta lo que se venía planteando como predominantemente biológico de la diferencia sexual. Em, bueno, así lo presenta la señora Aide.
Esta interpretación del texto se avala en lo que Lacan plantea a continuación, en la vía de introducir desde la figura del estructuralismo moderno, claramente aludiendo a las estructuras elementales del parentesco de Lévi-Strauss, el juego de alianzas e intercambios ligados a la diferenciación sexual. Este planteo es presentado en oposición a la idea de la generación natural o del linaje biológico. Por lo tanto, es bajo el régimen del significante en su operatoria de término diferencial. Este planteo, o sea, las estructuras del parentesco a partir de la diferencia sexual, es presentado en oposición a la idea de la generación natural o del linaje biológico. Por lo tanto, es bajo el régimen del significante en su operatoria de término diferencial. Entonces, bueno, está diciendo que la diferencia sexual está más asociada a la lógica del significante que a la biología. Al menos es lo que puedo interpretar, ¿no? Esta formulación permite situar algunas derivaciones. Por ejemplo, si el linaje no es biológico, implica que la sucesión no se apoya en la naturaleza que ordena la genealogía desde una primera camada de individuos que sostienen en la comunidad biológica la aparición de la segunda camada de individuos y así sucesivamente. Entonces ya está afirmando directamente que no es biológica, em, que el linaje no es biológico. Eh, a mí no me queda totalmente demostrado, digamos, pero lo está afirmando.